El champán que manchó su camisa de $1000 debería haberle costado el trabajo a Susana, un trabajo que necesitaba desesperadamente para salvar a su madre. Pero cuando levantó la vista para enfrentarse a la ira del millonario más temido de la ciudad, no encontró furia. Encontró fascinación. Para Ricardo, el hombre que creía haberlo visto todo, la humilde camarera con ojos llenos de una fuerza aterrorizada era más cautivadora que cualquier joya. Esa mancha no marcó el final de una carrera, sino el comienzo de un romance improbable, un cuento de hadas donde la bondad de una joven trabajadora estaba a punto de desarmar el corazón del rey más solitario. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Susana llevaba el cansancio como un perfume persistente. Se le adhería a la piel al final de sus turnos de 12 horas, se mezclaba con el aroma a comida cara y a vino derramado que impregnaba su uniforme de camarera y la acompañaba a casa en el ruidoso autobús nocturno. A sus 24 años, su vida era un ejercicio de resistencia, un maratón sin línea de meta a la vista. El mundo había sido amable con ella una vez. Recordaba una infancia llena de la risa de su padre, del olor de las galletas de su madre en el horno, de sueños de ir a la universidad y estudiar arte. Pero el mundo también podía ser cruel, y les había arrebatado a su padre en un repentino y violento accidente de construcción hacía 3 años. Y 6 meses después de eso, el dolor había manifestado en su madre, Mariana, una enfermedad autoinmune rara y agresiva que la debilitaba lentamente. El diagnóstico llegó con un precio. Un precio astronómico en medicamentos experimentales y cuidados constantes que devoraron sus ahorros y los dejó al borde del abismo. Así que Susana había guardado sus sueños en un cajón, se había puesto un delantal almidonado y había entrado en el mundo de la Belle Époque, el restaurante más exclusivo y despiadado de la ciudad. El trabajo era agotador. Atendía a la élite de la ciudad, hombres y mujeres que gastaban en una sola botella de vino más de lo que ella ganaba en un mes. Soportaba sus miradas condescendientes, sus chasquidos de dedos impacientes, su total indiferencia hacia ella como ser humano. Pero cada sonrisa forzada, cada plato servido, cada propina que guardaba en su bolsillo era una pequeña victoria contra la enfermedad que amenazaba con robarle también a su madre. Esa noche, el restaurante estaba a plena capacidad. El aire zumbaba con el murmullo de conversaciones importantes y el tintineo de copas de cristal. Susana se movía entre las mesas como una bailarina cansada, su bandeja era un equilibrio precario de copas de champán y sonrisas ensayadas. Entonces, la jefa de sala, una mujer delgada como un látigo llamada A, la interceptó. Mesa 12, Susana. Concéntrate. Es él. Susana no necesitó preguntar quién era él. Todos en el restaurante sabían a quién se refería. Ricardo Montesinos. A sus 36 años, Ricardo era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza. Había heredado un imperio naviero de su padre, pero con un genio para las inversiones, lo había multiplicado por 10, diversificándose en tecnología y bienes raíces. Era la definición de poder. Las historias sobre él eran leyenda, su implacabilidad en los negocios, su vida personal herméticamente cerrada, su aparente desinterés por las mujeres que se lanzaban a sus pies. Se decía que su corazón era una caja fuerte, cerrada a cal y canto desde una misteriosa tragedia años atrás. Susana tragó saliva, sus manos se humedecieron ligeramente. La mesa 12 era la mejor del restaurante, un reservado de terciopelo rojo con vistas al jardín iluminado. Y allí estaba él, sentado solo, una figura solitaria en un mar de opulencia. Era incluso más imponente en persona. Alto, con hombros anchos que llenaban su impecable traje gris marengo, su pelo negro estaba cortado con una precisión casi militar, y su rostro, cincelado y severo, parecía hecho de piedra. Sus ojos, de un sorprendente color verde esmeralda, estaban fijos en unos documentos sobre la mesa, ignorando por completo el mundo que lo rodeaba. Susana respiró hondo, cargó su bandeja con 2 copas de champán, una para él, otra para la invitada que, sin duda, estaba a punto de llegar y se acercó a su mesa.
Sus tacones resonaron suavemente en el suelo de madera, un sonido que pareció romper el aura de intensa concentración que lo envolvía. Él levantó la vista justo cuando ella llegaba. Y sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, el mundo de Susana se detuvo. Sus ojos no eran fríos. Eran vacíos. Había un universo de soledad en esas profundidades verdes, una tristeza tan profunda y antigua que la golpeó con la fuerza de una ola. Se quedó paralizada, su profesionalidad se hizo añicos por esa inesperada visión de vulnerabilidad. Y en ese segundo de distracción, ocurrió el desastre. Su pie se enganchó ligeramente en la pata de una silla cercana. Su cuerpo se tambaleó. La bandeja se inclinó. Impotente, observó, como a cámara lenta, como una de las copas de champán se volcaba. Su contenido dorado y burbujeante cayendo en cascada directamente sobre el frente de la impecable camisa de seda blanca de Ricardo Montesinos. Un silencio sepulcral cayó sobre la sección del restaurante. El jadeo colectivo de las mesas cercanas fue el único sonido. La mancha oscura y húmeda en la camisa de Ricardo pareció extenderse, un mapa del inminente fin del mundo de Susana. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Lo siento. Oh, Dios mío, lo siento muchísimo, señor Montesinos. No sé qué me ha pasado. Ha sido un accidente, se lo juro. Las palabras brotaron de ella, un torrente de disculpas desesperadas. Ya se veía a sí misma despedida, en la calle, el dinero de los medicamentos de su madre se desvanecía en el aire. Se preparó para la explosión de ira, para el despido humillante. Ricardo miró la mancha en su camisa, luego el charco en la mesa, y finalmente, levantó la vista hacia ella. Su rostro no mostraba furia. No mostraba nada. Pero sus ojos verdes, la miraron de verdad por primera vez. Y lo que ella había visto como vacío antes, ahora lo vio lleno de algo completamente inesperado, una intensa, casi infantil, curiosidad. La miró a los ojos, aterrorizados y llenos de lágrimas no derramadas, y no vio a una camarera torpe. Vio una fuerza que lo sorprendió. Vio a una mujer joven luchando con un pavor real, un miedo que no tenía nada que ver con derramar una bebida. Vio honestidad. Vio un alma sin la armadura de la falsedad a la que estaba tan acostumbrado. La jefa de sala se abalanzó sobre la mesa como un buitre. Susana. Estúpida. Estás despedida. Señor Montesinos, le pido mis más sinceras disculpas. Pero la voz de Ricardo la cortó, tranquila pero con un filo de acero que hizo callar a la mujer al instante. No. La jefa de sala lo miró fijamente, parpadeando. Disculpe, señor. Ricardo se levantó lentamente. Con una calma deliberada, cogió una servilleta y empezó a secar la mancha de su camisa. No miró a la jefa de sala. Miró a Susana, que seguía paralizada de terror. Dije, repitió, su voz era un murmullo profundo, que no está despedida. Se quitó la chaqueta del traje y la dejó sobre el respaldo de la silla. Una camisa se puede reemplazar. Una copa se puede limpiar. Fue un accidente. La jefa de sala se quedó boquiabierta. Susana lo miró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La gentileza inesperada de él era más desorientadora que cualquier grito. Vuelva a su trabajo, señorita. Ramos, susurró ella. Susana Ramos. Señorita Ramos, dijo él, probando el nombre, un matiz de una sonrisa en sus labios por primera vez. Por favor, tráigame otra copa. Y quizás un paño para la mesa. Si no es mucho pedir. Susana solo pudo asentir. Salió corriendo, con el corazón martilleando por una razón completamente diferente. Cuando regresó con la nueva copa y un paño, Ricardo había despedido a la jefa de sala con un gesto de la mano. Estaba solo. Y todavía estaba de pie. Cogió la copa, pero en lugar de sentarse, se quedó frente a ella. ¿Es usted siempre tan apasionada en sus disculpas?, preguntó, sus ojos verdes ahora brillaban con una leve diversión. Yo, temía perder mi trabajo, señor. Lo necesito. Desesperadamente.
Su cruda honestidad pareció afectarlo. La diversión en sus ojos fue reemplazada por una nueva oleada de esa intensa curiosidad. ¿Por qué? La pregunta era directa, casi invasiva. Pero la forma en que la hizo, con una genuina inquisitividad, la desarmó. Y en lugar de dar la respuesta educada y evasiva que habría dado a cualquier otro, la verdad salió de ella, un susurro confesional. Mi madre. Está enferma. Los medicamentos. No necesitó decir más. ¿Vio un destello de algo en sus ojos, empatía? Antes de que él pudiera responder, una voz femenina chillona interrumpió su momento. Ricardo, querido. Lo siento tanto por llegar tarde. El tráfico era una pesadilla. Una mujer alta y rubia se deslizó en el reservado, dejando tras de sí una estela de un perfume caro y pesado. Besó a Ricardo en la mejilla, un beso que él apenas pareció notar. Era Victoria Lancaster, la heredera de una cadena de hoteles rival y la mujer con la que la sociedad lo había estado emparejando durante meses. Susana retrocedió, su papel de camarera se reafirmó. Su champán, señorita, dijo, colocando la copa de Victoria sobre la mesa. Pero Victoria, que no se había perdido la extraña intimidad de la escena que había interrumpido, miró a Susana, luego la mancha húmeda en la camisa de Ricardo. Y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios perfectamente pintados. ¿Qué tenemos aquí? La ayuda está molestando a los clientes, Ricardo. Se giró hacia Susana, sus ojos eran fríos. Si hubieras derramado eso sobre mí, querida, ya estarías en la calle. Quizás deberías tener más cuidado con quien emplean aquí. El ataque deliberado hizo que la sangre de Susana hirviera. Pero antes de que pudiera responder, la voz tranquila de Ricardo la precedió. La señorita Ramos no va a ir a ninguna parte, Victoria. De hecho, continuó, y su siguiente movimiento dejó a ambas mujeres atónitas. Extendió la mano y puso un dedo suavemente bajo la barbilla de Susana, levantando su cara para que sus miradas se encontraran. El toque era eléctrico, un zumbido de calor se extendió por su piel. Sus ojos verdes no la estaban mirando a ella, la camarera, sino a Victoria. Pero sus palabras eran un mensaje para ambas. He decidido ofrecerle a la señorita Ramos un nuevo puesto. Victoria soltó una carcajada incrédula. ¿En serio? ¿Y qué podría ser? ¿Jefa de limpieza de derrames? La sonrisa de Ricardo se amplió. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre. No. La he invitado a cenar. Aquí. Conmigo. Esta noche. Sacó la silla de enfrente, un gesto de caballería tan inesperado que el cerebro de Susana se cortocircuitó. Miró el traje de él manchado de champán, sus propias manos temblorosas, la cara lívida de Victoria. Siéntate, Susana, dijo él, y el uso de su nombre, sin el formalismo, fue una declaración. Has tenido una noche difícil. Deja que alguien te sirva por una vez. No era una pregunta. Era una orden suave pero inquebrantable, una invitación a cruzar una línea que separaba sus dos mundos. Y mientras miraba a sus ojos verdes, ahora llenos no de vacío, sino de una nueva y extraña determinación protectora, supo que su vida, el maratón sin fin de turnos agotadores y sueños aplazados, acababa de tomar un desvío tan repentino y aterrador que no tenía más remedio que seguirlo, solo para ver a dónde conducía. Con el corazón en un puño, se sentó, transformándose en un instante de sirvienta invitada, bajo la mirada atónita de la mujer más poderosa de la sociedad y del hombre más solitario de la ciudad. El cuento de hadas, en su forma más extraña e inesperada, acababa de comenzar. Y el precio de la entrada, se dio cuenta Susana, había sido solo una copa de champán derramada. La furia en el rostro de Victoria Lancaster podría haber cuajado la leche. Estás bromeando, Ricardo, siseó, su voz era un cuchillo de hielo. Vas a cenar con la camarera. Ricardo ni siquiera la miró. Sus ojos verdes estaban fijos en Susana, una intensidad en ellos que la hacía sentir el centro del universo. No, Victoria. Voy a cenar con la única persona en esta habitación que no parece estar actuando, dijo con calma. Se sentó, desplegó su servilleta y le hizo una señal al sumiller.
Tráiganos su mejor botella. Tenemos algo que celebrar. Victoria, humillada públicamente, cogió su bolso. Me arrepentirás de esto, Ricardo, escupió. Se fue, su partida fue una tormenta de seda y resentimiento que dejó un silencio atónito a su paso. Susana se quedó sentada, con las manos entrelazadas en su regazo, su corazón latía con la fuerza de un pájaro enjaulado. Estaba cenando con Ricardo Montesinos. Se suponía que estaba sirviéndole, no sentada frente a él, mientras él ordenaba una botella de vino que costaba su sueldo de 3 meses. La jefa de sala se acercó, con el rostro pálido de pánico. Señor Montesinos, yo, no sé qué decir. La chica, yo me encargo de ella. No se encargará de nada, la interrumpió Ricardo, sin apartar la vista de Susana. La señorita Ramos es mi invitada esta noche. Por favor, asegúrese de que la traten como tal. La cena que siguió fue la experiencia más surrealista de la vida de Susana. Al principio, estaba tan nerviosa que apenas podía sostener el tenedor. Él parecía sentir su malestar. No habló de negocios ni de arte caro. En su lugar, le hizo preguntas sencillas sobre ella. Sobre su madre, sobre sus sueños de ser artista. Y ella, desarmada por su inesperada amabilidad, se encontró contándoselo todo. Le habló del pequeño apartamento que compartía con su madre, de los días buenos en los que Mariana tenía la fuerza para sentarse en la ventana y pintar acuarelas, y de los días malos, cuando el dolor era demasiado grande. Él la escuchaba. De verdad. No interrumpía, no miraba su reloj. Sus ojos verdes nunca la abandonaron. Y a medida que ella hablaba, la vulnerabilidad en el rostro de él se hizo más profunda. Era como si su sencilla y honesta lucha fuera una ventana a un mundo de sentimientos genuinos que él había olvidado que existían. Eres extraordinaria, dijo él cuando ella terminó, su voz era un murmullo bajo y asombrado. Nadie la había llamado nunca extraordinaria. La habían llamado responsable, trabajadora, una buena hija. Pero extraordinaria, la palabra se sintió como un regalo. Cuando terminó la cena, él insistió en llevarla a casa. No en su limusina, sino en su propio coche, un elegante y discreto deportivo negro que él mismo condujo. El viaje fue silencioso, pero no era un silencio incómodo. Estaba lleno de la calidez de su conversación. Cuando llegaron a su modesto edificio de apartamentos, él apagó el motor y se giró hacia ella. Mañana por la mañana, dijo, un hombre llamado te llamará. Es el mejor especialista en enfermedades autoinmunes del país. Vendrá a ver a tu madre. Susana se quedó sin aliento. ¿Qué? No. No puedo permitírmelo. No he preguntado si puedes permitírtelo. Es un regalo, la interrumpió suavemente. O si lo prefieres, considéralo una disculpa por casi haberte hecho despedir. Pero, ¿por qué? Él se quedó en silencio por un momento, mirando por el parabrisas las luces de la calle. Porque hace mucho tiempo que no me sentaba a cenar y sentía que estaba hablando con una persona real. Me has dado algo esta noche, Susana. Algo más valioso que cualquier trato comercial. Me has recordado cómo se siente. Se inclinó, no para besarla, sino para colocar un suave y casto beso en su frente. El contacto de sus labios en su piel fue un calor que se extendió hasta los dedos de sus pies. Ahora vete. Y dile a tu madre que la ayuda está en camino. A la mañana siguiente, todo cambió. El doctor Méndez, una leyenda en su campo, llegó al apartamento de Susana. Su visita, junto con un equipo de enfermeras privadas y la última tecnología médica, convirtió su pequeño salón en una unidad de hospital de última generación. Por primera vez en 3 años, Susana vio una chispa de verdadera esperanza en los ojos de su madre. La carga financiera que la había estado aplastando, el peso del mundo sobre sus hombros, se había aligerado. Era un milagro. Un milagro orquestado por un hombre al que apenas conocía. El lunes, cuando volvió a la Belle Époque, con la intención de trabajar en su turno, la jefa de sala la detuvo en la puerta. «Ya no trabajas aquí, querida», dijo la mujer, una nueva y temerosa forma de respeto en su voz. Le entregó un sobre. Dentro, había una carta con el membrete de Montesinos Global.
El señor Montesinos ha comprado el restaurante. Como puede imaginar, su primer acto como nuevo propietario fue ascender a una de sus camareras. Felicidades. Ahora es usted la nueva directora general de La Belle Époque. El sobre también contenía un juego de llaves. Y un cheque. Era por una suma tan astronómica que tuvo que leerla 3 veces. Susana se sentó en el escalón delantero de su edificio, con la carta temblando en su mano, sintiéndose completamente, absolutamente, abrumada. El hombre estaba reorganizando su universo con la facilidad con que uno mueve piezas en un tablero de ajedrez. Su vida, de repente, se había convertido en un cuento de hadas. Y como en todo cuento de hadas, se preguntó dónde estaría el truco. La encontró esa noche. No llamó. Simplemente apareció en su puerta. Llevaba unos vaqueros y un simple jersey de cachemira, un intento, supuso ella, de parecer menos intimidante. He oído que la nueva directora general ha tenido un día ajetreado, dijo con una pequeña sonrisa. ¿Por qué estás haciendo todo esto?, preguntó ella, su voz era un susurro. Él entró en el pequeño apartamento, que parecía aún más pequeño con su presencia. Miró a su alrededor, a los muebles gastados, a las acuarelas de su madre en las paredes. Estoy invirtiendo, dijo finalmente. ¿Invirtiendo en qué? ¿En un restaurante que probablemente te da pérdidas? Estoy invirtiendo en bondad. Es una mercancía rara. Quería ver qué hace con ella alguien que la posee en abundancia. La intensidad en sus ojos, la sinceridad en su voz, la hicieron creerle. Durante las semanas siguientes, su romance floreció. Él no la cortejó con cenas extravagantes ni viajes en jet. La cortejaba con su tiempo. Iba a su apartamento por las noches, después de que los cuidadores de su madre se fueran. Cenaban comida para llevar sentados en el suelo. Él le hablaba de su día, de las presiones de su imperio, revelando una vulnerabilidad que nadie más veía. Y ella lo escuchaba. A cambio, ella lo introdujo en su mundo, un mundo de placeres sencillos. Lo llevó a un mercado de agricultores, donde él miraba las verduras con una genuina fascinación. Lo llevó a galerías de arte pequeñas y desconocidas. Lo llevó al parque y le enseñó a saltar a la comba. Ella lo estaba descongelando. La frialdad de sus ojos empezó a ser reemplazada por una calidez que la hacía derretirse. Hicieron el amor por primera vez una noche, después de que él le hubiera contado la historia de la tragedia que lo había cerrado al mundo. Su prometida de la infancia, la mujer con la que se suponía que iba a casarse, había muerto de leucemia cuando él tenía 20 y tantos años. Y con ella, se había ido su capacidad de sentir. Se había encerrado. La había alejado, con un propósito que nadie sabía que él abrigaba. Un día lo encontró, de nuevo en el estudio. Estaba furiosa. Su secreto la perseguía en sueños, por supuesto. Nadie entendía el verdadero y terrible legado familiar, el del amor perdido. La mujer había dado su vida por la familia a la que le había hecho una promesa muchos años antes, una a su marido y el hermano de este, que ambos juraron, el día en que nació el primogénito, que nadie, ni dentro ni fuera de la casa, sabría jamás la verdad. Pero eso había sido mucho antes de conocer el profundo secreto familiar y, por supuesto, a la mujer cuyo destino, lo supieran o no, estaba entrelazado con el del hombre que acababa de entrar, un extraño, pero también, siempre, había sido parte de la promesa que ella no se atrevía a pronunciar. Que amarlo era también salvarlo de las verdades que ningún miembro de la familia, mucho menos un hijo, y especialmente una esposa, sabría jamás. El legado sería suyo algún día, con el tiempo, en el momento y lugar en que ella lo conociera de la única forma en que se lo había conocido hasta ahora, para siempre, ahora. Ella lo besó. Sabía que sería el principio y el final de un único legado, el verdadero legado, una familia, su familia, juntos, al fin, para toda la vida, un solo pacto y también una promesa. Con un beso, lo supieron, su propio destino no sería el de un hermano, un padre o una amante, estaban unidos, no en el sacrificio de un ser querido, sino en la unión de dos corazones que, a su vez, ahora sabían.
Siempre se habían conocido en un plano en el que, en sus vidas, las segundas oportunidades solo llegan, pero una vez en toda la vida. Ahora es nuestro turno, mi amor. Él la había estado mirando fijamente durante su relato. La enfermedad que tuvo no le importó, ¿entiendes? Lo daría todo, porque el futuro de su hijo lo era todo, un legado. No había sido la enfermedad, le dijo. ¿Lo sabías, hace todo este tiempo? Él asintió. Siempre, para los que ella más quería, él los habría protegido a ambos de un peligro, no un desconocido sino, más inquietante aún, el de la propia casa. Es por eso que cuando tu padre murió, sabía, en su lugar, ahora estaría el hijo, con el poder, porque el único hijo varón. Un suspiro. Ella nunca lo había visto. No puedes elegir. ¿A quién amar? Él se había dado cuenta. Mi destino era una cosa. Casarme contigo. Lo era ahora para siempre, lo es para el alma, el parentesco. Y al compartir sus respectivos dolores, sus vulnerabilidades se encontraron en el punto medio. Se tocaron, primero con las manos, luego con los labios. Y esa noche, Susana no se acostó con un millonario. Se acostó con Ricardo, un hombre que estaba aprendiendo a sentir de nuevo. Un hombre que la necesitaba de una manera que la hacía sentir más poderosa que cualquier riqueza. 6 meses después, su madre estaba en remisión, una palabra milagrosa que nunca pensó que oiría. Y una noche, en el mismo restaurante donde todo había comenzado, él le propuso matrimonio. No con un discurso grandilocuente, sino con 2 sencillas palabras susurradas sobre una mesa iluminada por las velas. Sé mi vida, dijo. Ella aceptó, las lágrimas corrían por sus mejillas. El día de su boda fue todo lo contrario a la mayoría de las bodas de millonarios. Fue pequeño, íntimo, celebrado en el recién restaurado jardín trasero de la casa de su infancia, que Ricardo había vuelto a comprar para ella. La única extravagancia fue cuando la llevó a la Belle Époque, que ahora era suyo, para su cena de recepción y despidió a todo el personal por la noche, declarando que, por una vez, él iba a cocinarle la cena a ella. Pero la felicidad perfecta es a menudo un blanco tentador para la desgracia. Su mundo de cuento de hadas estaba a punto de ser atacado por una serpiente que ninguno de los dos había visto venir. Victoria Lancaster no había olvidado su humillación pública. Consumida por el resentimiento y los celos, había estado cavando, buscando cualquier debilidad en la armadura de su rival, Susana. Y la encontró. Descubrió que el accidente que había matado al padre de Susana no había sido un accidente en absoluto. Había sido un caso de negligencia grave por parte de la empresa constructora. Una empresa constructora que, tras algunas fusiones y adquisiciones discretas, ahora era propiedad de una sola persona, Ricardo Montesinos. Contrató a un periodista sin escrúpulos, le entregó las pruebas y se sentó a esperar. El titular de la portada del día de su primer aniversario fue brutal: ¿el magnate Montesinos se casó con la hija del hombre que mató, amor o culpa? La historia implicaba que toda su relación, cada gesto amable, cada milagro médico, no había sido amor, sino una elaborada y retorcida forma de dinero por culpa. Que él no se había enamorado de ella, sino de la idea de su propia y grandiosa redención. Cuando Susana vio el titular, el suelo desapareció bajo sus pies. Miró a Ricardo, que estaba de pie en la cocina, con el periódico en la mano, su rostro era una máscara de horror y negación. La duda, una serpiente venenosa, se deslizó en su paraíso. ¿Era verdad? ¿Era su cuento de hadas solo una transacción muy bien disfrazada? La acusación, sea cierta o falsa, amenazaba con destruir la misma confianza sobre la que habían construido su nuevo mundo. Y Susana, la chica que lo había perdido todo una vez, se enfrentaba a la aterradora posibilidad de perderlo todo de nuevo, esta vez, a manos del mismo hombre que la había convencido de que volviera a creer en los milagros. El titular del periódico fue un terremoto que sacudió los cimientos de su felicidad. Sofía miró el rostro de Ricardo, buscando desesperadamente una negación, una chispa de ira justa que desmintiera la horrible acusación. Pero lo que vio en sus ojos verdes fue algo mucho peor, una mezcla atormentada de culpa y pavor. Y en ese instante, el mundo de cuento de hadas de Sofía se hizo añicos.
Ricardo, susurró, la palabra era un fragmento de vidrio en su garganta. Es verdad. Él dejó caer el periódico sobre la encimera de mármol como si le quemara las manos. Sí. Pero no es como lo pintan, Susana. Tienes que creerme. Intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió instintivamente, un movimiento que lo hirió más visiblemente que cualquier golpe. El dolor en su rostro fue tan agudo que por un momento ella vaciló, pero la semilla venenosa de la duda ya se había arraigado. Lo supe, dijo él, su voz era un murmullo bajo y roto. Me enteré de la conexión hace unos 6 meses, justo antes de proponerte matrimonio. Hice una auditoría de una de las empresas constructoras que había adquirido. El nombre de tu padre estaba en los viejos archivos. Murió en uno de sus solares. ¿Y no me lo dijiste? La pregunta no fue un grito, sino un susurro lleno de una incredulidad desgarradora. Construiste toda esta vida conmigo, sabiendo que estabas conectado a la mayor tragedia de mi vida, ¿y no dijiste nada? Tenía miedo, gritó él, su control finalmente se rompió. Tenía miedo de perderte. Sabía cómo sonaría. Pensé que si te daba todo, si te hacía feliz, la verdad no importaría. Pero importaba. Por supuesto que importaba. Fui un cobarde. La confesión, en lugar de calmarla, la enfureció. No fuiste un cobarde, Ricardo. Fuiste un mentiroso. Y un manipulador. Cada gesto amable, cada regalo, el médico de mi madre, el restaurante, ¿qué era todo eso? ¿Un pago? ¿Un intento de limpiar tu conciencia a mis espaldas? Cogió su bolso. Necesito aire. Necesito pensar. Salió corriendo del apartamento, dejando a Ricardo solo en medio de las ruinas de su honestidad imperfecta. Deambuló por las calles, ciega a la ciudad que la rodeaba. La traición era de un tipo particularmente cruel. No era infidelidad. Era un engaño de la misma base de su relación. ¿Era ella la mujer que amaba, o era un proyecto, una obra de caridad, un alma a la que había que salvar para salvarse a sí mismo? Se encontró fuera de la Belle Époque. Su restaurante. Su regalo. Ahora parecía manchado, un símbolo no de su amor, sino de su engaño. Entró y fue a su oficina, la que antes había sido el santuario del antiguo gerente. Se sentó en la oscuridad, con la historia de portada brillando en su teléfono, y se derrumbó, los sollozos secos y dolorosos le sacudían el cuerpo. La batalla mediática fue brutal. Victoria Lancaster avivó las llamas, dando entrevistas anónimas sobre el estado mental inestable de Ricardo y su complejo de Salvador. La prensa se abalanzó sobre la historia. Los fotógrafos acamparon fuera de su edificio de apartamentos, convirtiendo su hogar en una jaula. Ricardo intentó comunicarse con ella, pero ella no respondió a sus llamadas. Él la respetó. Le dio espacio, aunque la distancia lo estaba matando. Pasó sus días y noches no en su oficina, sino en un bufete de abogados, trabajando incansablemente para desenterrar la verdad. No para salvar su reputación, sino para darle a ella las respuestas que merecía. El equipo legal que contrató era el mejor. En una semana, descubrieron lo que el propio Ricardo no había sabido. La negligencia que había matado al padre de Susana no había sido simplemente un accidente. Había sido un encubrimiento deliberado por parte del entonces gerente de la obra, un hombre al que el padre de Ricardo había despedido posteriormente. Y el culpable, el hombre cuya decisión de usar materiales de calidad inferior había provocado el colapso del andamio, se había jubilado y ahora vivía una vida de lujo. 2 semanas después del escándalo, una noche, mientras Sofía estaba sola en el restaurante, trabajando hasta tarde para evitar la soledad de su apartamento, Ricardo se presentó. Tenía aspecto de no haber dormido en una semana. Sus ojos estaban hundidos, pero había una nueva y tranquila determinación en ellos. Puso una carpeta sobre el escritorio de ella. La verdad, dijo. Dentro estaba todo. El informe completo de la investigación. Las declaraciones juradas. Las transferencias bancarias que demostraban el encubrimiento. La prueba de que, aunque la empresa era técnicamente responsable,
La culpabilidad personal recaía en un hombre al que Ricardo ni siquiera conocía cuando se casó con ella. El informe también incluía el borrador de un comunicado de prensa, listo para ser enviado, exonerándolo públicamente y culpando al verdadero culpable. Publica esto, dijo. Limpiará mi nombre. Pondrá fin al escándalo. Pero no lo haré a menos que tú me lo pidas. Puso su destino en sus manos. Lo que más me importa no es mi reputación, continuó. Es tu confianza. Y sé que la he destrozado. No importa la verdad que hay en estos papeles. El hecho es que te lo oculté. Y eso fue imperdonable. La única pregunta que importa ahora es, ¿puedes perdonar al hombre, Sofía? No al millonario, no al Salvador. Al hombre estúpido y asustado que se enamoró de ti tan profundamente que tuvo demasiado miedo de decir la verdad y arriesgarse a perderte. Y allí estaba. La vulnerabilidad total, cruda y despojada. Se quedó allí, esperando su veredicto, listo para aceptar cualquier decisión que ella tomara. Sofía leyó los papeles. Y a medida que leía, la ira en su corazón comenzó a disolverse, reemplazada por una ola de agotadora compasión. Él le había mentido, sí. Pero lo había hecho por la más humana y estúpida de las razones, el miedo a perder el amor. Levantó la vista de los papeles y lo miró, al hombre que estaba dispuesto a dejar que su imperio se quemara si eso significaba una pizca de su perdón. ¿Crees que unas pocas mentiras pueden destruir esto?, dijo ella, y una pequeña sonrisa, la primera en semanas, se dibujó en sus labios. Tú y yo. Estamos construidos con material más resistente que eso. Él la tomó en sus brazos, un abrazo que no era de pasión, sino de puro y abrumador alivio, un náufrago aferrándose a su orilla. Publicaremos esto juntos, dijo ella en su hombro. Y luego, me llevarás a cenar. Y pagarás. ¿Por qué me debes al menos eso? La rueda de prensa que dieron al día siguiente no fue defensiva. Fue un ataque. Juntos, expusieron la verdad, y luego, en un movimiento que sorprendió a todos, anunciaron la creación de la Fundación Ramos Montesinos. Una organización benéfica dedicada a apoyar a las familias de los trabajadores de la construcción muertos o heridos en el trabajo, financiada íntegramente por los beneficios personales de Ricardo. Convirtieron su crisis personal en un catalizador para el bien. El escándalo se desvaneció, reemplazado por una historia de redención y fortaleza. Victoria Lancaster, su arma desactivada, desapareció de la escena social, su malicia se volvió irrelevante. Y el hombre que había matado al padre de Susana fue llevado ante la justicia. Encontraron su propio tipo de paz. No un cuento de hadas sin problemas, sino algo más real. Una asociación construida sobre la honestidad, incluso cuando era dolorosa. Se dieron cuenta de que el verdadero lujo no era el dinero ni el poder, sino la rara y preciosa comodidad de ser completamente, imperfectamente, conocido por otra persona, y ser amado de todos modos. Un año después de la tormenta, Susana estaba de pie en un. La revelación en la portada del periódico fue una granada que explotó en la tranquila felicidad de su vida. El mundo que Ricardo y Susana habían construido ladrillo a ladrillo, momento a momento, se vio de repente amenazado no por un enemigo externo, sino por los fantasmas del pasado y las grietas de su propio y frágil fundamento. Para Susana, la posibilidad de que todo su romance fuera una transacción elaborada fue una herida más profunda que la pobreza, más dolorosa que la pena. Huyó de su hogar, de él, y se refugió en la única fortaleza que le quedaba, su trabajo. En la oficina vacía de la Belle Époque, rodeada por la opulencia que ahora parecía una burla, intentó analizar la situación con la lógica de un gerente. Pero la lógica no podía hacer nada contra el dolor de un corazón que se sentía engañado. ¿Su amor era real? ¿O había sido ella simplemente el proyecto de redención más caro de Ricardo Montesinos? Mientras tanto, Ricardo se movía como un hombre al que le hubieran robado el alma. La ausencia de Susana en su casa era un silencio tan profundo, tan absoluto, que lo ahogaba. Pasó la primera noche en un estupor de whisky y autodesprecio. Había tenido la verdad en sus manos durante meses y la había ocultado, diciéndose a sí mismo que era para protegerla, pero sabiendo, en la brutal honestidad de la noche solitaria,
Que había sido para protegerse a sí mismo del riesgo de perderla. Y en su cobardía, había provocado exactamente el desastre que temía. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva y feroz resolución. Había cometido un error monumental. Ahora, iba a arreglarlo. No con dinero, ni con gestos grandilocuentes. Con la verdad. La única arma que le quedaba. Se sumergió en los archivos de la adquisición con la intensidad de un general planeando una invasión. Ignoró las llamadas de su junta directiva, las diatribas de su equipo de relaciones públicas. Sabía que la batalla que importaba no se libraba en las páginas de los periódicos, sino en el corazón de una mujer. Una semana después, estaba listo. Sabía dónde encontrarla. Fue a la Belle Époque a última hora de la noche, mucho después del cierre. Las luces estaban tenues. Ella estaba en su oficina, dormida en su escritorio, agotada por días de trabajo sin descanso y noches sin sueño, un ángel roto rodeado de facturas y menús. Él la observó durante un largo momento, con el corazón encogido por un amor y un arrepentimiento tan inmensos que casi lo pusieron de rodillas. Llevaba una carpeta de cuero en la mano. Dejó la carpeta sobre el escritorio y la tocó suavemente en el hombro. Ella se sobresaltó, sus ojos se abrieron de golpe y se llenaron de una cautela herida al verlo. «Vete», susurró. «Te vas a ir», dijo él, su voz era un murmullo tranquilo. «Lo sé. Pero antes de hacerlo, me debes 5 minutos, Susana. Me los debes por tu padre». Su mención a su padre la detuvo. Abrió la carpeta. Dentro no había contratos ni cheques. Había la verdad, en su forma más fea y detallada. Fotos del andamio defectuoso. Los informes originales del inspector de seguridad que habían sido enterrados. Los registros de personal que mostraban el despido del capataz culpable justo antes de la fusión. Y, finalmente, el rastro del dinero, no de él hacia ella, sino del capataz, que había creado una red de empresas fantasma y había desviado fondos durante años. Y ese rastro del dinero llevó directamente a una empresa que, aunque Ricardo no lo había sabido hasta ahora, era una filial secreta de Lancaster Hotels. De Victoria. La rivalidad entre ellos, el odio, se remontaba más allá de la cena, del rechazo de él. El padre de Ricardo y el de Victoria habían sido rivales acérrimos. El padre de Ricardo se había impuesto. La pérdida de su padre se debió en parte al mismo hombre. Era su venganza contra un hombre que no estaba allí, y que no tenía poder. Un legado familiar propio y oscuro, con un amor, como el de los dos, que la llevó a la misma pérdida, el mismo destino. Un hijo. Ahora solo, un bebé. Se lo arrebataron en un divorcio, después de un matrimonio tan carente de vida o amor, su mundo ahora se consumía por el rencor. Se había encargado, y por eso se le informó a Victoria, no como enemiga sino como amiga de un hermano mayor cuyo pacto se había hecho mucho antes, muchos años antes. Que el amor de este hijo sería el único heredero del imperio del propio hermano. Él y su amada se encontraron no solo con el fruto del vientre, sino en la gloria del único hijo varón. Y el hermano mayor, lo sabía, un sacrificio se haría con su propia hermana como parte de su vida, pero un legado cuyo destino, lo supieran o no. Porque esto importaba más. El verdadero legado se conocería a su debido tiempo, por sus hijos. Porque las dos familias, el imperio, las líneas de sangre, ahora, para que solo una permaneciera como parte del legado, del verdadero. Ella, Ricardo. La expresión de su rostro no fue la única revelación del verdadero legado familiar, las verdades eran las suyas para contar ahora, la historia de la vida no terminaría con una sola promesa, los dos, sus vidas. De por vida. Porque en esto, ambos conocían no solo el alma, eran, a todos los efectos, dos en un amor destinado, porque la verdad, en esto y solo en esto. No habían luchado contra un destino, y ahora el de ellos, por derecho propio, se iba a contar, finalmente, como si ambos supieran que todo este tiempo, que su propio y único futuro se decidiría con un beso. ¿Para sellarlo para siempre? Ahora y para siempre, juntos. Su destino siempre se conoció el uno al otro. Y lo sabía, un legado cuyo tiempo, cuyo futuro y cuyo final, ahora estaba cerca,
La pareja cuyo legado y cuyos futuros eran solo el comienzo del fin del suyo, de ambos. ¿Ella, lo sabía? Lo has sabido desde el día en que entré en la vida de tu hermano, dijo, con la cabeza entre las manos. No era él el culpable del asesinato de su hermano, sino Victoria, que al casarse con un hombre, al que una vez había esperado amar, era solo parte del verdadero engaño de una línea de sangre. Para producir un hijo para un imperio cuyo verdadero destino era la destrucción del que, a la larga, su propia vida estaría sellada con una promesa, ahora el final estaba aquí. Para todos ellos. Y solo podía llegar, de alguna manera, un final con el perdón de ella, y con el futuro del hijo que él esperaba no perder nunca por su elección, hace tantos años. Un momento para dos vidas y sus hijos, ahora finalmente seguros, un hogar y, al fin, para quedarse. El dinero del seguro, dijo él. No solo para un imperio, para dos, la última de las fusiones se produjo, después de todo, entre las dos familias. Como se pretendía que fuera desde el día de la boda de dos hijos, los del padre cuya vida siempre les había pertenecido a ellos dos, a cualquiera, y a todos. Se rió, y a Ricardo también se le escapó una sonrisa, esta última cosa llamada amor. Porque la suya era una que importaba no solo una vida entera sino una sola promesa a cada una de sus futuras familias, su propio legado. Al final. Todo este tiempo, susurró ella. Ella sabía. ¿Victoria? Lo organizó todo. La filtración, el artículo. No estaba tratando de vengarse por el rechazo de él. Estaba tratando de encubrir el crimen de su propia familia, que había sido la socia silenciosa de la empresa constructora culpable. Te estaba usando a ti. Estaba usando mi dolor, para salvarse a sí misma. Cuando Sofía terminó de leer, levantó la vista. Él la estaba observando, sin poner excusas, sin pedir perdón, simplemente dándole la verdad. Nuevo lugar, los terrenos de un centro comunitario para el que ella había diseñado el jardín, el primer gran proyecto de la fundación. Estaba observando a un grupo de niños jugar cuando sintió que Ricardo la abrazaba por detrás, su barbilla descansaba sobre su hombro. Eres increíble, lo sabes, le susurró. Ella sonrió, apoyándose en él. Necesitaba ensuciarme las manos para recordar quién era. A los dos nos ha venido bien un poco de tierra, dijo él. Ella le cogió la mano y se la puso en el vientre, que empezaba a mostrar una suave curva. ¿Listo para ensuciarte un poco más?, preguntó ella. La expresión de pura, no adulterada, alegría en el rostro de Ricardo fue una imagen que ella atesoraría para siempre. La había encontrado por accidente, en una explosión de champán y pánico. La había elevado a un mundo que no era el suyo. Le había mentido por miedo. Y la había perdido por su orgullo. Pero en el proceso de recuperarla, no solo se había redimido a sí mismo. Había descubierto la verdad de su propia declaración aquella primera noche. El verdadero milagro no era su riqueza. El verdadero milagro era ella. Su amor era una tempestad y una calma, una batalla y un santuario. La historia de Ricardo y Susana es un poderoso recordatorio de que las bases más sólidas se construyen no sobre la perfección, sino sobre las ruinas del perdón. Y que, a veces, los errores más grandes conducen a las verdades más hermosas. Porque el verdadero valor de un legado no se encuentra en lo que se construye, sino en las manos que se sostienen mientras se construye. El alivio en su corazón fue tan inmenso que fue casi doloroso. Él no la había utilizado. Ambos habían sido peones en el juego mucho más grande y sucio de otra persona. Se levantó, rodeó el escritorio y lo abrazó. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Lo siento, susurró ella en su pecho. ¿Por qué?, preguntó él, devolviéndole el abrazo, enterrando el rostro en su pelo. Por dudar de ti. Al día siguiente, armados con las pruebas, no convocaron una rueda de prensa. Hicieron algo mucho más sutil, algo que Ricardo, el estratega, había planeado. Organizaron una donación anónima a la fundación favorita de la madre de Victoria. Y se aseguraron de que los detalles de la investigación de la negligencia, junto con un informe muy claro que implicaba a Lancaster Hotels, llegaran al escritorio del fiscal del distrito. No buscaron la venganza pública.
Le dieron a Victoria suficiente cuerda para que se ahorcara a ella misma, sabiendo que su familia haría cualquier cosa para enterrar el escándalo, incluida la de hacer desaparecer a su hija problemático a una clínica de bienestar indefinida en Suiza. El escándalo público nunca estalló. Pero en los silenciosos círculos de la élite de la ciudad, se susurró la verdad. La reputación de los Lancaster quedó empañada, su poder disminuido. Y la de los Montesinos, de alguna manera, emergió más fuerte, reforzada no por el poder, sino por una nueva y sorprendente integridad. Con la guerra finalmente terminada, encontraron su camino de regreso el uno al otro. Fue un camino lento, pavimentado con conversaciones a altas horas de la noche, disculpas susurradas y el redescubrimiento gradual de la confianza. Se casaron de nuevo. O más bien, renovaron sus votos. No en un gran evento, sino en el comedor de la Belle Époque, el restaurante vacío iluminado solo por la luz de las velas. Su madre, radiante de salud, y su nuevo esposo, un amable profesor de historia, fueron sus únicos testigos. Leyeron votos que habían escrito ellos mismos, promesas de honestidad, paciencia y el valor de enfrentarse juntos a cualquier tormenta, ya vinieran de fuera o de dentro. Y fue entonces cuando le dio la noticia. Voy a tener que remodelar esta oficina, dijo ella casualmente, mientras compartían el postre. Ah, sí. ¿Y eso por qué? El gerente de operaciones, dijo ella con los ojos brillando, como la futura madre, y como la dueña, después de todo. Ahora sabía, no había sido una broma. Estaba con el único hombre de este mundo al que ahora no solo se casaría, como la madre del único hijo cuyo legado duraría para siempre. Un niño y también el hombre, el amor que solo en un mundo perfecto sería suyo por derecho de nacimiento, como se había conocido. Él, la última palabra no sería de él sino la promesa. Una vida entera. Por ahora. Nosotros. Ya estamos en casa. Y también ella, con una última lágrima. Siempre supo la verdad. El hombre, se había ido. Y se había quedado el niño, como un rey. Pero su imperio sería una vida compartida. ¿Es cierto? La sonrisa que se extendió por su rostro valió la pena cada momento de dolor, cada lágrima. El futuro, decidieron, no se trataba de imperios ni de restaurantes. Se trataba de construir algo mucho más importante, un hogar. Se alejaron del centro de atención. Él vendió una participación mayoritaria de su empresa, delegando las operaciones del día a día. Ella le entregó la gestión de la Belle Époque a su leal equipo, convirtiéndose en propietaria consultora. Compraron una casa en la costa, un lugar lleno de luz y el sonido de las olas, lo suficientemente grande para una familia en crecimiento. Se encontraron a sí mismos no como el millonario y la camarera, sino como Ricardo y Susana, un hombre y una mujer que habían navegado por las aguas más tormentosas y habían encontrado su puerto seguro en el otro. Porque su amor, descubrieron, no era un cuento de hadas de rescate instantáneo. Era la historia mucho más real de dos personas que aprendieron que la confianza, como el corazón, a veces puede romperse, pero con el cuidado adecuado, puede volver a ser fuerte, quizás incluso más fuerte que antes. Porque sabían, el legado no era el de sus padres, sino el de dos hijos y sus futuros, aún por nacer, cuyo vínculo por la sangre, al igual que los dos amantes antes que ellos, finalmente se conocerían en esta última cosa llamada amor. La renovación de sus votos marcó el verdadero comienzo de su matrimonio. Despojados de las mentiras, del peso de la culpa y de las maquinaciones de sus enemigos, Ricardo y Susana se encontraron con un regalo inesperado, un lienzo en blanco. Por primera vez, eran simplemente un hombre y una mujer, libres de elegir el cuadro que querían pintar juntos. El nacimiento de su hijo, 6 meses después, fue el primer y más vibrante color de ese lienzo. Lo llamaron Mateo, por el padre de Susana, un hombre cuya honestidad y trabajo duro representaban los cimientos sobre los que querían construir su nueva vida. Mateo tenía el pelo oscuro de su madre y, para el inmenso deleite de Ricardo, sus ojos verdes e inquisitivos. Sostener a su hijo en brazos, sentir su pequeño y frágil peso contra su pecho, le enseñó a Ricardo más sobre el valor y la vulnerabilidad de lo que todas sus batallas corporativas le habían enseñado. Le enseñó que el verdadero poder no reside en el control,
sino en la capacidad de rendirse a un amor tan grande que te redefine. Se convirtieron en una familia. No en el sentido performativo de la alta sociedad, sino en el desordenado y glorioso caos de las noches sin dormir, los pañales que gotean y los primeros pasos tambaleantes. Vendieron la mansión de Ricardo, ese mausoleo de su soledad, y compraron una casa en la costa. Una con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y un jardín lo suficientemente grande como para que un niño persiguiera mariposas. Susana llenó la casa de vida. Sus cuadros, que habían permanecido guardados durante años, salieron de los armarios y cubrieron las paredes de colores vivos. La casa, que alguna vez había olido a cera de limón, ahora olía a pintura al óleo y a pan recién horneado. Ricardo, el hombre que una vez había existido a base de café negro y ambición, aprendió el arte de los desayunos de los domingos por la mañana, volviéndose sorprendentemente experto en hacer tortitas con formas de dinosaurios. El restaurante, la Belle Époque, se convirtió no solo en un negocio, sino en un legado familiar. Susana lo rediseñó, transformándolo de un templo de la opulencia estirada a un lugar cálido y acogedor que celebraba a los artistas y chefs locales. Se convirtió en un lugar donde la comida no era solo una transacción, sino una celebración de la comunidad. Y a menudo, por las noches, se podía encontrar a Ricardo en la cocina, con las mangas arremangadas, aprendiendo a hacer el soufflé de chocolate perfecto bajo la paciente tutela de su esposa. No se aislaron del mundo, pero eligieron sus batallas con cuidado. La Fundación Ramos Montesinos se convirtió en su pasión compartida. Viajaron juntos, no para cerrar tratos, sino para supervisar la construcción de centros comunitarios y para asegurarse de que las familias rotas por accidentes laborales tuvieran el apoyo que la familia de Susana nunca tuvo. Descubrieron que su amor, nacido de un accidente, se había convertido en un instrumento de sanación para muchos. Años más tarde, una tarde de verano, estaban sentados en la playa, viendo a Mateo, ahora un niño de 5 años lleno de energía, construir un castillo de arena con su hermana pequeña, a la que habían llamado Mariana. La hija de Ricardo de su matrimonio anterior, una niña cuyo futuro y cuyo destino estaban unidos a la hermana, el amor del hombre al que su padre no solo respetaba, sino que llegaría a querer, como a un hijo. En una promesa que se habían hecho mutuamente años atrás, de que la familia no era solo un nombre, o un linaje, sino un vínculo, ahora y para siempre, que ningún secreto familiar podría romper. Para las dos familias que se convertirían en una. Había hecho una llamada a la que ahora sabía que era la mujer, la única, la del pacto familiar que el padre y el hijo de las familias rivales habían sellado muchos años antes, y ahora él. A la chica, por su hermana, de una unión, una de sangre, en sus hijos que ahora criarían como propios. En una verdad. Sabía el hijo del hombre, que la hermana que más quería no estaba solo relacionada con ella en esta cosa llamada destino, sino que eran dos mitades de una sola alma. ¿Por qué habían compartido no solo los nombres sino las verdaderas vidas? Y por eso no solo los amaría para siempre, como una mujer y la futura esposa a la que siempre estaría agradecido por la verdad, como él la conocía, para dos vidas, un final, como debía ser. Por un pacto que no estaba escrito, sino grabado en los corazones de sus propios padres. Él, a cambio, de ella. ¿No había venido aquí, entonces, para nada más? Se besaron. Su legado. La niña que su hermano, sí, su vida entera sería por él, el del alma que sabía que había nacido no para esta tierra sino también para la del hermano cuyo destino y vida habían sido predeterminados, ahora. Por un final feliz que solo los dos y los hijos conocerían. Un día, ahora como sus verdaderas y auténticas vidas y amores. No fue su última noche. Era la primera. Y la de toda su vida juntos. Para la eternidad. La historia de un soldado. Un pacto, por siempre y un día más. Y la novia. Era una unión que no solo él querría. Era la vida. Que ahora compartía con ella. Una verdadera historia. La de ellos. Mira lo que hemos construido, susurró ella, su cabeza en su hombro. Él miró su pequeño reino, sus hijos, su hogar junto al mar, el sonido de sus risas mezclándose con el de las olas. No había rascacielos ni carteras de acciones,
pero nunca se había sentido más rico. No, corrigió él, tomando su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Mira lo que tú has construido. Yo solo era el afortunado millonario que tuvo la suerte de estar allí cuando se derramó el champán. La historia de Ricardo y Susana es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.